¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1. Libro de Levítico, gracias Huguito, Dios te bendiga. Libro de Levítico, capítulo 1. Hoy haremos cierre a esta serie que hemos venido estudiando sobre las ofrendas que presentaba todo israelita en el tabernáculo y el cumplimiento de las mismas en la persona de Jesucristo. Levítico capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, haréis vuestra ofrenda. Vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin más defecto lo ofrecerá. Mire lo que dice esta parte y subráyela: de su voluntad lo ofrecerá. ¿Qué dice? Esta ofrenda no es una ofrenda que es obligatoria, no es una ofrenda de las que tenían que hacerse. Esta es una ofrenda que es voluntaria. ¿Qué clase de ofrenda es esta? Voluntaria. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes de Aarón rociarán la sangre y la rociarán alrededor, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. ¿El sacerdote hará qué? ¿Arder una parte? Todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Más adelante en el capítulo se dan las otras dos opciones de ofrenda. Esta es una ofrenda voluntaria que según la posición o según la clase económica de la persona se daba. Si era una persona del liderazgo, si era una persona que tenía muchos recursos, o si era una persona de los sacerdotes que iba a presentar la ofrenda, debería ser un becerro. ¿Qué debería ser? Un becerro. Las demás personas, todos los hebreos del común, los israelitas del común, presentaban una oveja. Y es lo que ustedes empiezan a leer las instrucciones del verso 10 en adelante. Ahora, del verso 14 en adelante, había una excepción para personas que eran de muy escasos recursos, que se les permitía, en vez de dar una oveja, podían presentar 2 palomas. Dios tenía todo organizado porque, como nos dice la palabra, es de lo recibido de su mano. No le exigían a todo mundo un becerro, no le exigían a todo mundo un cordero, no, era según su capacidad. Diga al que está conmigo, al que está a su lado, dígale: según su capacidad. ¿La ofrenda es según qué? Su capacidad. Dice la palabra del Señor que esta ofrenda era una ofrenda que les dije, era una ofrenda voluntaria. Y se caracterizaba porque nada de lo que había en el holocausto le quedaba al sacerdote. Si ustedes han venido siguiendo la línea de enseñanzas, en la primera que vimos, que fue la ofrenda de grano, el sacerdote cogía el puñado y solamente se ofrecía el puñado a Dios. El sacerdote se conservaba el resto de la ofrenda.
En las otras ofrendas había una parte que se consumía y otra parte que quedaba para los sacerdotes. Pero en el caso del holocausto era el 100% de la ofrenda para Dios. Esta ofrenda es la ofrenda más antigua que se ve en la Biblia. A pesar de que la vemos reglamentada en el libro de Levítico, estos sacrificios de ofrenda encendida se ofrecían desde el principio. Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel, nos habla de que Caín ofrece una ofrenda de lo producido de la tierra, frutas y vegetales. Y también ofrece Abel de lo primero de sus crías, le ofrece al Señor unos animales. ¿Estas ofrendas eran obligatorias? Pregunta, la ofrenda de Caín y Abel. Dios les dijo, usted me tiene que dar esa ofrenda o les cae fuego del cielo. ¿Cierto que no? Era una ofrenda entonces voluntaria. ¿Dónde se colocó la ofrenda? En un altar y fue consumida por fuego. Esa era la costumbre de la época. Entonces, la ofrenda que promete o que entrega Caín y Abel eran ofrendas encendidas. Pero quiero mirar de todas las ofrendas encendidas que encontramos en la Biblia, que vamos a estudiar una de ellas. Vamos al libro de Génesis capítulo 22. Libro de Génesis capítulo 22. Cuando usted lo encuentre, me dice un amén. Libro de Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hagamos una pausa. Puede que usted diga: pastor, por esta ofrenda Dios le mandó a Abraham que la hiciera. Note que el texto dice que Dios probó a Abraham. Quiere decir que Abraham tenía la opción de no presentar esta ofrenda. Fue una ofrenda que Abraham ofrece voluntariamente y no es cualquier ofrenda. ¿Está ofreciendo a quién? A su propio hijo. Continuemos leyendo. Dice el texto: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? Y adoraremos. Diga conmigo: y adoraremos. ¿Qué van a hacer? Y volveremos a vosotros. En esto encontramos el primer propósito de una ofrenda encendida. ¿Por qué razón alguien iba a dar una ofrenda encendida al tabernáculo? Si era voluntaria. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué me motivaba a mí a yo ofrecer una ofrenda encendida para el Señor? Y el primer propósito era adoración. Al yo dar la ofrenda encendida al Señor, yo estoy reconociendo de que Él es Dios. Estoy reconociendo de que Él es el Dios de mi vida y que yo me estoy sometiendo a Él. Cuando un israelita quería honrar a Dios, la manera de él honrarlo era llevando una ofrenda encendida. Y por medio de la ofrenda encendida, ¿qué se hacía? Adoraban. ¿Qué hacían? Adoraban. Continuemos con la lectura. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero
para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham. ¿Qué edificó? Y lo compuso ¿de qué? De leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Hagamos una pausa. Porque aquí hay algo que quiero que entendamos muy, muy claro. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanten la mano. Muchas personas se imaginan que Isaac era un niño de 5, 6, 7 años cuando iba a ser sacrificado. Es la idea que tenemos porque nos imaginamos a un niño, acababa de nacer, en el capítulo 21 habla del nacimiento de Isaac, nos imaginamos que habrán pasado 1 año, 3 años, 5 años, pero aquí hay un dato importante que quiero que usted lo tenga en cuenta. Dice el texto que acabamos de leer que el padre Abraham colocó la leña sobre Isaac para que él la cargara. Pregunta, ¿pondría usted leña sobre un niño de 5, 6 o 7 años para que la cargue montaña arriba? ¿Qué edad creen ustedes o qué edad tendría un niño o un joven o un adolescente en su idea como padres para que el niño tenga la fuerza suficiente de cargar la leña hasta llegar al monte? ¿Qué edad más o menos escogerían ustedes para poder hacer este acto? ¿Cuánto? 14 años, 18 años, ¿quién más? 20 años. Los teólogos, porque aquí no hay ninguna cosa que nos indique fecha, piensan que Isaac como mínimo tenía 17 años, como mínimo. Y el tope máximo era 30 años. Isaac tenía entre 17 y ¿qué? Y 30 años. Es importante que tengamos este dato presente para la ofrenda porque hemos entendido de que la ofrenda es una ofrenda voluntaria. ¿Qué clase de ofrenda es? Voluntaria. En el último verso que leímos dice que Abraham ató a su hijo Isaac. Pregunta, si su padre, el de ustedes, les dijera, vea Jonathan, te voy a sacrificar, venga lo ato, venga lo amarro, ¿quiénes de aquí se dejan? Especialmente imaginándose la escena, acabamos de establecer que como mínimo Isaac tenía 17 años. ¿A qué edad tenía Abraham cuando tuvo Isaac? 100 años. Entonces, si Abraham tiene a Isaac a los 100 años e Isaac como mínimo tiene 17 años, ¿cuántos años tiene Abraham? 117. Entonces imagínese un viejito de 117 años amarrando a uno de 17. Si el de 17 no se quiere dejar, ¿usted cree que lo hubieran amarrado? Estaban ellos dos solos. Habían dejado a los servidores, a los siervos los habían dejado a la baja montaña. Entonces aquí vemos de que hay una voluntariedad no solamente de Abraham. Vemos de que hay algo en el carácter de Isaac que también dice yo voy a adorar a Dios y voy a someterme. Y aprovecho y hago un apunte importante, mis hermanos, porque aquí hay algo que a veces nos quejamos en el hogar y no lo entendemos. Pastor, es que mi hijo no me hace caso. Pastor, es que mi hija no me hace caso. ¿Cómo hago para que me hagan caso? Aquí le tengo la respuesta. Hágale caso usted primero a Dios. Queremos muchas veces que nuestros hijos nos hagan caso, pero no le obedecemos a Dios. Y si no le obedecemos a Dios, ¿qué vamos a esperar entonces de nuestros hijos? Yo sé que el silencio es total, y yo los entiendo. Porque nos hace recapacitar en muchas cosas que nos hemos equivocado. Queremos doblegar la voluntad de nuestros hijos, pero nosotros no queremos doblegar nuestra voluntad a la de Dios. Abraham doblegó su voluntad a la voluntad de Dios. Y por esa razón Isaac, viendo el ejemplo de su padre, seguramente le dijo, está bien papá, amárreme. Abraham no tuvo que corretear a Isaac a ver si le tiraba una piedra, a ver si lo dormía y lo podía amarrar, no. Isaac sabía ya que estaba subiendo, porque le pregunta a papá, ¿qué pasa? Veo la leña, veo el fuego.
Allá arriba va a estar el altar y el animalito, ¿qué? Él algo se estaba oliendo, aquí algo estaba raro. Él dijo, papá, le voy a recordar a mi papá, a lo mejor se le olvidó el animal. Y el papá de alguna manera viene a decir, venga, mijo, es que el sacrificio es usted. Y Isaac siguió caminando. E Isaac llegó. E Isaac se dejó atar. E Isaac estaba dispuesto a dar su propia vida en adoración a Dios. Y vemos que algo sucede en ese momento de dar su vida. En el momento en que su padre va a sacrificarle, vemos que el verso 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no, lea conmigo, esta parte final, léala en voz alta conmigo. Por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por qué razón el ángel decía que ya conocía a Abraham a Dios o que Abraham temía a Dios? Porque Abraham no le rehusó a su hijo, a su único. Quiero que usted vaya conmigo en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Y léalo en voz alta conmigo. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Sí desayunaron el día de hoy? Dígalo conmigo fuerte. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Aquí de quién está hablando? ¿Está hablando de Abraham? ¿De quién está hablando? De nuestro Dios. Está diciendo que Dios Padre no escatimó ¿a quién? A su propio Hijo. Así como Abraham tampoco escatimó ¿a quién? A su propio Hijo. Y sucede algo importante que se cumple en lo que es la ofrenda de encendida, que es la voluntariedad. Porque Jesús, cuando está en el Getsemaní, horas de ser crucificado, Él se arrodilla y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús estaba colocando su vida tal y como la colocó Isaac en el altar de sacrificio. Pastor, pero es que Jesús no fue colocado en un altar. Claro que sí fue colocado en un altar. La palabra altar viene del latín altare, que quiere decir lugar alto. Si usted mira en el Antiguo Testamento, esa frase y esa palabra se intercambian. Usted va a ver que en algunos lugares se utiliza altar y en otros lugares se utiliza lugar alto. Dios se enojó con Salomón porque Salomón construyó lugares altos. En otras palabras, altares. Cada vez que usted lea en la Biblia que diga lugares altos, no está hablando solamente de montañas, de lugares allá en los cielos, no, está hablando de altares. Especialmente cuando dice construyó lugares altos o que hizo sacrificio en lugares altos, es porque fueron en un altar. ¿Dónde murió Jesús geográficamente hablando? En el monte Calvario, ¿no? Gólgota. Ese lugar es ¿qué? Alto, bajo. Es un lugar alto, por eso se llama monte.
¿Eso es un altar? Lo es. Segundo, el altar tiene componentes que son el lugar. Dos, ¿qué otro componente tiene el altar? La leña. ¿De qué material se hace la leña? Madera. ¿De qué material era la cruz de Cristo? Y Él fue puesto sobre el madero. Jesús murió en un altar. Jesús puso su vida como una ofrenda encendida, tal y como Isaac fue capaz de decir: Padre, máteme que yo quiero ser esa ofrenda encendida. A lo mejor no se lo dijo, se lo guardó en silencio, pero estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre y entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna. Pero mayor sobre todas las cosas, lo que Jesús hizo fue someterse a la voluntad de su Padre en adoración. La ofrenda encendida es eso: adoración a Dios, sometimiento a Dios, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga mi voluntad. Y sí, con las demás ofrendas, el sacrificio de Cristo fue el último sacrificio que se hizo. Ya usted no tiene que venir a ofrecer una ofrenda por el pecado. Ya usted no tiene que venir a ofrecer una ofrenda de grano. Ya usted no tiene que venir a traer una ofrenda de paz, porque Cristo es nuestra ofrenda. Pero con la ofrenda encendida sucede algo diferente. Y quiero que ustedes, ¿cuántos están en Romanos todavía? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Estábamos en el 8, ahora vamos al 12. ¿Ya lo tiene? Léalo en voz alta conmigo. Quiero que usted lo lea en voz alta conmigo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. ¿En qué manera? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren los componentes de la ofrenda encendida. Uno, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Os ruego. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Os qué? Si esto fuera un mandamiento, si esto fuera algo que ustedes tenían que hacer, diría: os mando, os ordeno. Pero él no está diciendo eso, está diciendo: ¿os qué? Os ruego. ¿Por qué razón? Porque lo que está a punto de decirle es algo que va a ser de carácter voluntario. Número 2, está diciendo que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. ¿En qué modo? Sacrificio vivo, componentes del altar, lugar, leña, fuego. ¿Y qué más? Tiene que haber un sacrificio. Un altar sin sacrificio no es un altar, es una hoguera, es una chimenea. ¿Qué es un asado sin carne? ¿Cuántos irían a un asado sin carne? ¿Dónde están las hermanas cocineras? ¿Alguien cocina aquí en la casa o en un restaurante? ¿Quién? ¿Qué es un sancocho sin plátano? Yo sé que hay personas que me están viendo por internet y ellos discrepan con eso, porque en otros lugares el sancocho sí se hace sin plátano, pero aquí en Cali, un sancocho sin plátano, muy bien, no es sancocho, llámele sopa, colóquele consomé, caldo, con lo que quiera, pero sancocho sin plátano no es sancocho. De esa misma manera, un altar sin sacrificio no es sacrificio. Cámbiale el nombre, colóquele hoguera, coloque malvaviscos encima y haga eso que hacen los muchachos con las galletitas, el chocolate, disfrute su fogata. Llámele chimenea, pero eso no es un altar. El altar necesita de un ¿qué? Sacrificio. El apóstol Pablo nos está diciendo: presentemos nosotros nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Segundo componente es que el animal que se presentaba en el sacrificio debería tener ¿qué características? ¿Podía tener alguna mancha, algún defecto?
Por eso Cristo califica como una ofrenda, porque Él no pecó. Cristo fue santo, Él fue nuestro Cordero perfecto, sin defecto. Y Pablo nos dice, así como se presentaba un animal sin defecto en la antigüedad, así como Cristo se presenta como ese Cordero perfecto por nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, primero que todo, apartado, alejado, separado para, y que sea agradable a Dios. Si usted vive en fornicación y quiere presentar su cuerpo ante el Señor, no es santo ni es agradable a Dios. Si usted está en adulterio, puede que coloque el sacrificio, pero no es santo y es agradable a Dios. ¿Qué piensan ustedes? No es agradable. Pablo nos está exhortando a nosotros que ahora que yo soy el sacrificio, debo presentarme al Señor sin defecto. Uy, pastor, pero es que yo he pecado. Usted no se imagina. Está bien. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Listo, somos hechos nuevas criaturas de aquí en adelante. El problema está cuando pido perdón y vuelvo y hago lo mismo. Ese es el problema. Si a un muchacho lo cogen robando por primera vez, lo llevan a la estación de policía. Primera vez, ¿qué hacen con él? A veces ni lo presentan ante el juez. Se venga, hagan un arreglo ahí con la fiscalía y salga libre. Pero si ese muchacho vuelve a robar y lo vuelven a coger, ¿qué sucede? Ahora sí tiene que ir a pagar cárcel. No le dan una pena muy grande, 1 a 5 años, dependiendo de cómo o qué tan grande, o si hay alguna persona herida en el acto del robo. Pero si esta persona por tercera vez vuelve y roba y vuelve y lo agarran, ahora ¿cómo le cae la justicia? Hay algo que se llama reincidente, es un término que se utiliza en la justicia. Esta persona es ¿qué? Reincidente, y el castigo cada vez es más severo. Ahora, ¿cómo cree que será con la justicia de Dios? Señor, perdóname, no vuelvo a mentir. Y a los 8 días ¡pah!, vuelve. Señor, perdóname, no vuelvo a ver porno. Y otra vez vuelve. Y sigues en ese ciclo. Pido perdón porque se te metió en la cabeza que el que peca y reza, eso no lo sabemos todos. Es un dicho popular que se lo han vendido muchos y muchos viven por ese dicho, pero eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Nos dice, presentémonos ante el Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dios nos está llamando el día de hoy para que analicemos nuestra vida y coloquemos en el altar el sacrificio. Y aquí queremos ir a 2 cosas diferentes. 1, muchos cristianos tienen su altar sin un sacrificio. No están dispuestos a dar sacrificio. No quieren colocar la vida de ellos en sacrificio. No están dispuestos. No quieren. No, pastor, yo ya quemé esa etapa. No, pastor, yo ya pasé por eso. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora yo estoy en otra dimensión superior. Establecimos que un altar sin sacrificio no es un altar. Y a mayor se le demandaba a la persona. ¿Cómo era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Pregunta. ¿Cómo era la promesa de Abraham? ¿Grande o pequeña? Grande. Y por eso Dios demandaba de él una ofrenda ¿qué? Grande. A la gente que Dios más les daba, más les pedía un becerro. A los que no tenían tanto les pedía un cordero, y a los que estaban en una situación de pobreza les permitía una paloma. Pero a más les pedía, más tenían que ofrecer. Nosotros, los que servimos a Dios, los que damos nuestra vida para el servicio, somos los que más tenemos que sacrificar. Tenemos que seguir viviendo una vida de sacrificio. El sacrificio no es que ya yo me gradué y listo, chao, Dios les bendiga, no más sacrificio. No, al contrario, a más Dios nos da, más Dios ¿qué?
demanda de nosotros. Entonces no puedo salir con ese, no, yo ya quemé esa etapa. Tenemos que seguir sacrificando. Que llevas 5 o 10 años sirviendo al Señor, tienes que seguir sacrificando. Que llevas 15, 20 años al Señor, tenemos que seguir sacrificando. Tenemos que vivir una vida de sacrificio. Un cristiano de altar es un cristiano de sacrificio. Yo sé que estas no son frases muy de amén, gloria a Dios, pero el Señor está exhortando a la iglesia. No podemos seguir sentados en una silla esperando que porque tenemos mucho trabajo, porque estamos muy cansados o porque tenemos muchas ocupaciones, ya no puedo servir al Señor. No, tenemos que sacrificar, tenemos que entregar, tenemos que colocar las cosas en el altar. Porque si doy en el altar algo que no me duele, algo que no me cuesta, no estoy honrando a Dios. Se me vienen a la mente las frases de David, que viendo la peste, viendo todo lo que estaba pasando en Jerusalén a raíz de su pecado, llega a la tierra donde estaba el ángel y le dice el profeta: construye un altar aquí. Y él le dice: listo, vamos a construir el altar. Llama al dueño de la tierra y le dice: vea, necesito la tierra para un altar. Y el dueño de la tierra le dice: cójala, usted es el rey David, por Dios, ¿yo qué le voy a pedir a usted? ¿Y sabe qué hizo David? David le dijo: no, me la vas a cobrar, y me la vas a cobrar al precio que es. No me vas a dar descuento por ser el rey David. No me vas a ofrecer un combo por ser el rey David. Me la vas a cobrar al precio y voy a pagarte el precio que es. Porque a Dios no le voy a dar nada que a mí no me cueste. La vida de altar es una vida de sacrificio, es una vida de entregar semana a semana, día tras día, algo que a ti te cuesta. Ay, pastor, es que Dios llamó fue a la gente desocupada. Mi labor es solamente ayudar a que la obra del Señor avance con mis finanzas. Estás equivocado. Dios no llama a desocupados. Todos sus apóstoles eran gente trabajadora. ¿O acaso Pedro era un vago desocupado? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. ¿Sabe a qué horas empieza un pescador a trabajar? Hay algunos que le da duro levantarse a las 5 de la mañana, madrugar. Resulta que un pescador a las 5 de la mañana, si usted se levantó como pescador a las 5 de la mañana, perdió su día. Porque el pescador se levanta a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Si a las 3 de la mañana no está en el agua, perdió su tiempo. Ya vino otro y pescó lo que era suyo. Pedro no era ningún desocupado. Mateo no era ningún desocupado. ¿Será que Pablo era un desocupado? Ninguno eran desocupados. Dios llamó a gente que tenía ocupación. Y Dios los está llamando a ustedes en este día para que presentemos nuestra vida en sacrificio, para que demos nuestro tiempo al Señor en sacrificio. Ay, pastor, es que estoy muy cansado. ¿Sabe qué? El Señor te dará las fuerzas. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Saque el tiempo, porque para Facebook, Instagram, TikTok y para todas las redes sociales sí tenemos tiempo. Le damos prioridad, pero para el Señor, ay, no, es que ya me da sueño. Un cristiano debe vivir una vida de altar. Y una vida de altar es una vida de sacrificio. Levante su mano y diga: una vida de altar es una vida de sacrificio. Número 2. Como cristianos a veces nos acostumbramos al pecado. Y queremos buscar maneras en que el mundo nos apruebe nuestra manera de pecar. Y tratamos de leer la Biblia de una manera o de otra. Y ahí es donde salen los movimientos cristianos progresistas, que dicen que la Biblia, a Dios no le desagrada la homosexualidad. Y sacan algunos argumentos que la verdad no tienen sentido. Y estoy dispuesto a sentarme a conversar o a debatir con cualquier persona que tenga esta línea de pensamiento, a mostrarle por la palabra que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios no se agrada de una conducta sexual inapropiada. Sea homosexual, sea heterosexual, colócale el nombre que quiera. A Dios no le agrada.
Dios quiere que vivamos una vida santa, para que nuestro sacrificio sea un olor agradable a Él. Sí es cierto que a lo que más le dedicamos tiempo es al pecado sexual, pero hay otras clases de pecado que están en la vida del creyente con las cuales convivimos. Y muchos pensamos con solo decir, ay no, yo sé que Dios me perdona, ya con eso resolvimos. Pero vivimos una vida cristiana mediocre. Y es ahí donde Dios nos llama y nos dice que a los tibios Él los vomitará de su boca. ¿Qué clase de vida cristiana quieres vivir? No me responda a mí, respóndase usted mismo. ¿Una vida cristiana de sacrificio? ¿O una vida cristiana donde solamente cambiaste la iglesia católica por la iglesia cristiana? Hoy tú tienes el llamado a de verdad colocar tu vida, tu cuerpo, como dice el apóstol Pablo, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio santo y agradable a Dios. Dejemos de acostumbrarnos al pecado. Llamemos las cosas por su nombre. Si mientes, coloca eso en el altar. Ese es tu sacrificio. Si tienes problemas, luchas con tu sexualidad, colócala en el altar. Entrégasela al Señor. Si tu lucha es con el manejo de dineros, no puedes ver un billete mal parqueado porque se te pega la mano. Entrégale eso en las manos al Señor. Si te gusta chismosear, no puedes controlar la lengua, eso también es pecado. Y Dios quiere que la coloquemos en el altar. Cualquiera que sea esa área de tu vida en la cual el Espíritu Santo está redarguyendo en este momento. Solo menciono algunos ejemplos, pero la verdad el Espíritu Santo nos habla en muchos de los aspectos de nuestra vida. Hoy es un día para que las coloquemos en el altar. Nuestros anhelos, nuestros deseos, aquellas cosas que nos producen placer, porque no podemos seguir viviendo una vida cristiana mediocre. Tenemos que vivir una vida cristiana de altar. Y el altar necesita de leña, pero también necesita de un sacrificio. Tu leña es la oración y la lectura de la palabra. Eso es lo que mantiene el fuego de Dios encendido en tu vida. Pero si no hay un sacrificio, en vano estás construyendo el altar. Coloca tu vida hoy. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hazlo de manera voluntaria. Esto es una ofrenda encendida. Esto no es obligatorio. Yo no voy a hacer lista a ver quién habló, quién no habló. No, cada uno cierra sus ojos y hace su pacto, su arreglo con Dios. Hacer un compromiso con Dios, decirle: Señor, de hoy en adelante, esta área de mi vida que es mi debilidad, la coloco en el altar. No me va a gustar, es cierto, porque por eso se llama sacrificio, porque duele. Si no es sacrificio, si no te duele, no es sacrificio. Dios quiere eso que a ti te duele. Colócalo en el altar. Cuando lo colocas en el altar, el fuego de Dios desciende y enciende tu vida, donde el cansancio se va, la enfermedad se va, la escasez se va. Todas aquellas cosas que han venido atacando tu vida se tienen que ir, porque el fuego del Señor está en tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entendemos, Señor, que Jesucristo dio su vida como una ofrenda encendida, pero no la dio para que nosotros ya nos viviéramos una vida tranquila, sino que en el caso de la vida de la ofrenda encendida lo hizo para enseñarnos a nosotros la nueva manera en la que deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de adoración. Jesucristo nos enseñó a adorar en espíritu y en verdad. Y esta manera de adorar es la que queremos vivir el día de hoy. Presentar mi vida como ese sacrificio, que a ti no te puedo dar nada con defecto, nada con mancha, nada con pecado. A ti te voy a dar, Señor, lo mejor. Lo mejor. No lo que me sobra, te daré a ti, Señor, lo mejor.
quiero darte nada a ti que no me cueste. Recibe, Señor, mi vida como ofrenda. Señor, quiero presentar mi vida en sacrificio. Quiero darte lo mejor de mis años, lo mejor de mi tiempo. No quiero pensar en servirte a ti como algo que haré al final de mis años. No, quiero hacerlo hoy. Porque he vivido una vida equivocada pensando que tú, Señor, debes cumplir mis sueños, cuando mi vida debe ser la que debe ser ofrecida para cumplir el sueño tuyo de que todos los seres humanos lleguen a la salvación. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Señor. Entréguele al Señor en este momento esa área de su vida que usted sabe que hoy necesitas entregarla. Hable con el Señor en esta hora. Vamos, hable con Él. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener, dígalo mi hermano, No quiero tener. Póngase sus pies, alaben al Señor, adórenle a Él. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener, Señor. No quiero tener un encuentro emocional. Oh Dios, Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. toma mi corazón. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, Señor. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Hay muchos cristianos que se preguntan como Isaac: Señor, aquí está el altar, ahí está el fuego, ahí está la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Dios les dice hoy: tú eres el sacrificio. Enfocamos mucho esta historia desde la perspectiva de Abraham. Y sí, él fue el que lo ofreció. Pero nosotros no somos Abraham. Nosotros somos Isaac. Nos queremos dar nuestra vida en el altar para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy?
¿Dejarás que este sea un domingo más? ¿O permitirás que tu vida hoy realmente se convierta en ese sacrificio agradable a Dios? Depende de ti. Nadie más puede tomar la decisión por ti, solo tú lo puedes hacer, porque esto es una ofrenda que es voluntaria. Depende de ti. Haz tu compromiso ahí con el Señor. Haz tu compromiso ahí con el Señor. Es algo entre tú y Él. Nadie más interviene. Nosotros como sacerdotes entregamos esa ofrenda al Señor, pero eres tú quien debe tomar la decisión. Si hay alguien aquí que todavía no ha dado su vida a Cristo, todavía no ha podido tener esa comunión con Dios, todavía sigue no teniendo paz en su corazón, y has venido hoy aquí a la iglesia huyendo de muchas cosas, necesitado de ese toque del Señor, quiero invitarte a que donde estás invites a Cristo a que entre a tu vida. Y lo hagas por medio de la siguiente oración. Di conmigo: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti, pero hoy yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Haz de mí, Señor, tu voluntad. Quiero ser esa ofrenda encendida para ti, Dios. Tómame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que esté aquí en el auditorio y haya hecho esa oración por primera vez, o que se haya reconciliado con el Señor? Que levante su mano y la mueva así de izquierda a derecha. Yo quiero que uno de los pastores que están aquí ore por ustedes. Si alguien hoy se reconcilió con el Señor o recibió a Cristo en su corazón por primera vez, le invito a que levante su mano y la mueva de izquierda a derecha. Si usted la hizo en internet, Dios te bendiga, mi hermana. Ya se acerca una pastora a orar por ti. Si alguien por internet hizo esta oración, por favor escríbame al 316-617-7888 y así estaremos en contacto contigo, y uno de los pastores está orando por usted. Nos despedimos de los hermanos que están en línea en el nombre de Jesús. Levantamos los que estamos aquí en nuestra voz y decimos una vez más: no quiero tener Un encuentro emocional